Entonces, siendo las 8:10 de la noche, empezamos nuestra reunión del día de hoy y empecemos orando. Señor, gracias Padre por esta nueva oportunidad, gracias por permitirnos venir y estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros, Señor, que Padre, como siempre, que yo no sea un impedimento para que tu palabra sea expuesta, Señor, antes por el contrario, que yo pueda ser una herramienta útil, Señor, ante estas personas, Padre, que tu palabra pueda dar fruto al 100 por 1, Señor. Que esto no se quede en simple estudio bíblico, Señor, sino que esto dé fruto, Señor, un cambio en la mentalidad, un cambio en la actitud, un cambio en la vida de cada uno de nosotros, Señor. No solamente de las personas que están recibiendo, Señor, porque yo también estoy recibiendo, Señor, yo también estoy siendo formado por ti y por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y todo lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. Entonces, como les decía, vamos a estar en Juan 4. Melissa nos va a ayudar con las diapositivas. Entonces, mientras que Meli nos ayuda con las diapositivas, vamos haciendo un pequeño recuento. En Juan 3, lo que teníamos, o lo que habíamos hablado, habíamos finalizado en Juan 3, era acerca del testimonio que Juan el Bautista había dado acerca de Jesús. Nos había hablado acerca de la ira de Dios, nos había hablado acerca de la ira de Dios y cómo a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros podíamos ser salvos de esto. ¿Cómo podíamos ser salvos de eso? Reconociendo a Jesús como Señor, Salvador, como Mesías. Nos recordaba Juan, o más bien nosotros veíamos en la semana pasada, cómo entendíamos la ira de Dios, ¿no? Y veíamos que la ira de Dios no era algo injustificado, era la respuesta ante la maldad que la humanidad había venido demostrando durante años y años. Pero entonces hoy en el capítulo 4, como les decía, vamos a estar en una situación muy... La verdad a mí me ha llegado mucho el corazón, no tengo como una palabra para describirlo, pero ha sido algo muy bonito el día de hoy. Entonces, los que tienen sus Biblias, en Juan capítulo 4 van a encontrar un título, o sea, si sus Biblias tienen títulos que dice Jesús y la mujer samaritana. Y hoy vamos a estar en los versículos 1 hasta el 30. La idea mía era terminar todo el capítulo 4, pero la verdad creo que para que podamos entender mucho mejor de qué es lo que está sucediendo en esta conversación, deberíamos tener un contexto histórico. Cuando hablo de contexto histórico, me refiero a poder entender cómo todo lo que sucedió atrás, años atrás, viene a repercutir o se viene a manifestar en esta conversación. Entonces, bueno, no entiendo por qué no se pueden ver las diapositivas aquí. Meli, déjalas, yo las comparto entonces, porque cuando yo las comparto, o déjalas así, allí está perfecto. Eso, allí está muy bien. Entonces, el contexto histórico, ¿qué sucedió antes? Y como yo les decía a ustedes, en un principio a los que estaban, ¿por qué la Biblia, por qué Juan especificaba que esta mujer era samaritana? Y yo sé que muchos hemos escuchado acerca de los samaritanos, pero quizás muchos no sabemos acerca de quiénes son los samaritanos. Entonces, judíos, samaritanos. Debemos empezar por algo. Yo tengo aquí un árbol genealógico que está en la siguiente diapositiva. Y como pueden ver, ahí está, ese árbol tiene como título Genealogía de José. Pero lo que podemos ver allí, y los que están cerca, los que están un poquito alejados del computador, como mis primas, les recomiendo que se acerquen un poco, podemos ver tres nombres importantes, que son Abraham, Isaac
y Jacob. Los pueden ver al lado izquierdo de sus pantallas. Abraham es un hombre que en el capítulo 12 de Génesis Dios lo llama y le dice que le mostraría una tierra y que de él se haría una gran nación. Este hombre tiene dos hijos, que uno no está listado aquí, que uno es Ismael y el otro es Isaac, pero Isaac no está mencionado aquí. E Isaac tiene dos hijos que son Esaú y Jacob. Entonces tenemos a Abraham, tenemos que es el padre de Isaac, que Abraham es el padre de Jacob. Jacob tiene dos esposas, ¿cierto? Pero como cada esposa en esa época tenía su sierva, por decirlo de alguna forma, los hijos que Jacob tuviera con sus siervas, ¿cierto? También se considerarían sus hijos. Así que Jacob se podría decir que con 4 mujeres tuvo todos los hijos que ven aquí. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, creo que dice allí, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. José, que vendría siendo bisnieto de Abraham, tiene dos hijos que se llaman Manasés y Efraín. Y quiero que consideremos mucho esta parte que les estoy señalando aquí. La tribu de José, perdón, el hijo José, con sus hijos Manasés y Efraín, y que tengamos en cuenta esta tribu que está aquí, que es la tribu de Judá. Entonces, como les dije, Abraham tiene Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tiene todos estos hijos que están aquí, hijos que con el paso de los años se convertirían en las tribus de Israel. Y de estas tribus, entonces tengamos presentes la tribu de Judá, y la tribu de José, que la podemos conocer como Manasés, como la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Resulta y pasa que después de que tenemos estos 12 hijos que se forman las 12 tribus, está o aparece el rey Saúl, después del rey Saúl aparece el rey David y después del rey David aparece el rey Salomón. Creo que todos hemos escuchado al menos acerca del rey David y el rey Salomón. El rey David gobernaba sobre todas estas tribus. Ya no pensemos en personas, sino que pensemos en tribus o en grupos de personas. Entonces, ¿qué sucedió? Con Roboam, que es el hijo de Salomón, así que lo voy a repetir nuevamente. Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob. De allí de Jacob tenemos todos estos hombres que con el paso del tiempo se convirtieron en tribus y todas fueron gobernadas por un rey que se llamaba David. Este rey David tuvo un hijo que se llamaba Salomón y Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Cuando Roboam se hace rey, hay una discusión o hay una división y todas estas tribus que vemos aquí se dividen en dos partes, que es el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte encontramos las tribus de Manasés y Efraín. De estas tribus que vemos aquí salen o son descendientes los samaritanos. Pero ¿cómo empezamos? No, Mary, quédate allí todavía, por favor. Pero entonces, ¿qué sucede con los samaritanos? Resulta y pasa, y si quedan con dudas, no duden en preguntarme por aparte. Con mucho gusto les diré porque la verdad les estoy resumiendo prácticamente toda la historia del pueblo de Israel en este pequeño cuadrito. Resulta y pasa que cuando se dividió el reino de Israel en las tribus del norte y en las tribus del sur, llegó el ejército de los asirios, un ejército que no quiero ahondar mucho en el tema, pero lo que hace es que este ejército captura a los líderes principales.
bueno, que es una redundancia, pero se lleva a los líderes, y estos líderes eran los que tenían el conocimiento religioso. Es decir, que el pueblo se quedó sin guías espirituales. Cientos de años después, cuando los israelitas salen de este cautiverio, regresan a la tierra, quieren volver a su tierra, quieren volver a construir su templo, pero los que se habían quedado en la tierra, como no tenían líderes espirituales, ellos habían olvidado muchas de sus tradiciones y sobre todo sus tradiciones las habían mezclado con cosas paganas. Si recordamos la primera vez que hablamos acerca de los judíos y los fariseos, recordamos que ellos eran muy apegados a las tradiciones. Cuando el grupo de personas llegan a construir el templo, los que se habían quedado en la tierra les dijeron, hey, nosotros queremos construir con ustedes. Pero eso les dijeron, no, ustedes no tienen un judaísmo tan puro como el de nosotros, entonces ustedes con nosotros no van a construir. Lo que empezó a generar una discusión tremenda. Discusión que para la época en que estamos leyendo Juan capítulo 4 todavía está presente. Entre las diferencias que estas personas tenían con los judíos eran, como les digo, los samaritanos no tenían un judaísmo tan puro, como tan original como los judíos, pero los samaritanos tampoco llevaban, por decirlo de alguna forma, el reglamento de alimentación de los judíos. Los judíos tienen un tipo de alimentación, una forma de preparar los alimentos que se conoce como el método kosher o la comida kosher. Y esta comida es manejada con mucha salubridad. De hecho, para mí fue algo muy curioso, y esto es como dato curioso, uno de mis alimentos favoritos son las azucaritas de Kellogg's. Cuando ustedes agarran las azucaritas de Kellogg's, pueden ver que las azucaritas tienen el certificado de alimento kosher. Es decir, que este alimento ha sido pasado por las manos de los judíos y han dicho, este alimento sí es bueno para el consumo humano y le damos el certificado de comida kosher. Entonces ya podemos ver que judíos y samaritanos no es que se la llevaran muy bien. De hecho, cuando nosotros leemos el capítulo 10 de Lucas, en la parábola del buen samaritano, Jesús estaba haciendo algo muy arriesgado, porque para los judíos los samaritanos era lo peor de lo peor de lo peor. O sea, con decirles tanto que el hecho que Jesús dijera un buen samaritano probablemente se los podría estar ofendiendo, porque no los querían. Es más, en la parábola Jesús pone que el samaritano era mejor que el sacerdote y que el levita de la historia, de la parábola. Entonces había una completa fricción, había una pelea constante y total entre judíos y samaritanos. Entonces, espero que me hayan entendido. Si no me han entendido, les aseguro que a medida que vayamos avanzando, lo van a poder entender. Si tienen dudas, me escriben al WhatsApp, con gusto les puedo explicar y al final les enviaré de todas formas un video para que puedan ir viendo o puedan hacerse más a una idea acerca de todo esto. Entonces vamos a los primeros versículos, versículos 1 al 6 de la Biblia, y ahora sí vamos a la palabra de Dios. Entonces dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, bueno, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces, ya pueden ir viendo por qué yo les quería hablar de Abraham, de Jacob y de José. Porque son personas que vamos a empezar a ver aquí. Pero bueno,
Entremos a la palabra como tal. Dice que Jesús entendió. Todos sabemos que Jesús lo entiende todo. Yo creo que, o más bien, lo que podemos ver ahí como la palabra entendió es cuando el Señor se enteró que los fariseos habían oído decir que él hacía más bautizos, que él bautizaba más y hacía más discípulos, entonces dijo, yo pienso lo que Jesús dijo, en estos momentos no estoy para atenderlos, no quiero discutir con ellos, entonces vámonos de aquí. Y dice que se fueron de Judea a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y tengamos en cuenta ese versículo 4, porque dice, le era necesario. ¿A quién le era necesario? Le era necesario a Jesús. ¿Y por qué quiero hacer específicamente de que le era necesario a Jesús pasar por ahí? Porque recuerden que judíos y samaritanos no se la llevan. Entonces, Meli, ¿puedes avanzar? Creo que hay un mapa por ahí. Entonces, para los que están viendo en el mapa, pueden ver que Jesús está en esta zona de Judea. Lo que normalmente hacían para llegar a la zona de Galilea era que tomaban la ruta del lado derecho, atravesaban el Jordán, subían hasta que llegaban a Galilea y evitaban Samaria. Sin embargo, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces, si ven, Jesús estaba desde un principio desviando y rompiendo las tradiciones, por decirlo de alguna manera, con respecto a este viaje. El viaje, cuando se tomaba la ruta por acá, por el río Jordán, demoraba 6 días. Pero por Samaria, el viaje duraba 3 días. Y dice que él llegó a la ciudad llamada Sicar. Y esta ciudad, Sicar, que están viendo aquí en el centro de su pantalla, probablemente era la ciudad que conocemos en el Antiguo Testamento como Siquem. Y esta ciudad era muy importante en la historia del pueblo judío, del pueblo israelita. Era muy importante, porque este fue el primer lugar al que llegó Abraham, el primer patriarca de la nación. También fue un lugar donde se hizo la renovación del pacto de la tierra prometida. También donde Jacob, el que acabamos de leer, reconoció a Jehová como su Dios. Así que esta ciudad tenía mucha importancia para la tradición. Y algo que podemos ver es que dice que Jesús estaba cansado del camino y que era como la hora sexta. Para los que ya pues, lo tienen presente, recordemos que la hora sexta en este caso sería el mediodía. Entonces, recordemos que Jesús es Dios, pero que Jesús también es hombre. Se había cansado. Imagínense uno tratar de recorrer todo este camino a pie, al mediodía, con el sol. O sea, si nosotros tenemos calor acá, imagínense cómo será en Medio Oriente. Así que Jesús fue y se sentó en el pozo. Meli, ¿puedes continuar, por favor? Entonces, antes de continuar, yo quiero que miren esto. Y es algo que hablábamos al principio, en los primeros estudios. Miren, la Biblia nos dice que era al mediodía. ¿A ustedes les parece que la imagen de la izquierda parece el mediodía? ¿O les parece más la imagen de la derecha? ¿Cuál imagen tiene más sentido? ¿La de la izquierda o la de la derecha? En la izquierda vemos a un Jesús tranquilo, relajado, con un poco de sombra, ni se le ve sudor. En cambio, a la derecha vemos una persona caminando en medio del sol. ¿Y por qué les quería presentar eso? Porque recordemos, no todo lo que vemos en internet, no todos los cuadros que vemos en las iglesias, en las casas, nos describen exactamente cómo son las cosas, cómo sucedieron las cosas en la Biblia. La Biblia nos está dejando claro que el encuentro de Jesús con la mujer samaritana era a la hora sexta, era al mediodía. Pero el cuadro que encontramos en internet no se asimila para nada a lo que verdaderamente dice la Biblia. Continuemos.
Meli, muy bien, versículos 7 al 10. Y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Entonces, veamos el versículo 9, lo que les dije en un principio y por qué era tan necesario el contexto histórico. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer conoce muy bien que Jesús es judío y se le hace extraño que este hombre le esté hablando. Pero veamos otras cosas. Primero, ¿a quién se le ocurre ir a sacar agua al mediodía en el sol? Si ustedes tuvieran la tarea, pensemos en la época no había acueducto, no teníamos agua que nos llegaba a la casa, había que ir a buscarla al pozo. ¿Ustedes no creen que la hora más fácil sería ir a buscarla en la mañana cuando no hubiera mucho sol? Sin embargo, esta mujer iba a sacar el agua al mediodía. Y el texto más adelante nos va a decir por qué esta mujer iba y sacaba el agua al mediodía. Porque normalmente las mujeres iban acompañadas, es decir, iban en grupo con otras mujeres y iban mucho más temprano a sacar el agua, es decir, antes de que el sol estuviera más fuerte. También podemos ver algo, y es que era extraño que un hombre estuviera solo con una mujer. Aún es más extraño que esos hablaran. Más adelante, en el versículo 27, vamos a ver cómo es que incluso los discípulos se escandalizaron al verlos a ellos dos ahí. Otra cosa que podemos notar, y esta es como el encuentro de las cosas extrañas en cuanto a las tradiciones, es que a ella le sorprende que Jesús le esté pidiendo agua. A ella le sorprende que este judío le esté pidiendo agua, cuando los judíos tienen claro que los samaritanos no manejan la comida kosher. Ellos no son, los samaritanos recordemos que no son tan cuidadosos como los judíos. Otra cosa para extrañarse. Sin embargo, Jesús le dice algo a ella y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y como ya hemos visto en parte en reuniones anteriores, hay dos formas de interpretar la palabra conocer o conocimiento, que es el ginosco y el eido. Y aquí la palabra que tenemos es la palabra eido. Y la palabra eido recordemos que es como algo como de que yo lo conozco, pero porque lo estoy reconociendo, como que yo lo estoy percibiendo, como es algo que yo siento que es esto. Así que Jesús lo que le está diciendo a la mujer es, si entendieras, si percibieras el regalo de Dios, el don de Dios, ¿y quién es el que te lo dice? Antes tú le pedirías agua. Pero resulta y pasa que Jesús, como les he dicho muchas veces, muchachos, tenemos que aprender a escuchar, no solamente oír. Jesús utiliza el término agua viva. Y para la mujer samaritana, el que Jesús le dijera agua viva, hacía referencia al agua que recién salía de los arroyos, un agua muy pura, un agua muy limpia. Pero Jesús estaba hablando acerca de agua viva, se podía interpretar como la obra de Dios. Así era como se manifestaba o como se podía entender la obra de Dios en el Antiguo Testamento, como un agua viva. Pero entonces, ¿qué nos dejan estos 4 versículos? Y es que por alguna razón, esta mujer era rechazada por su misma gente. ¿Por qué? Porque ella iba sola al mediodía. Las mujeres no iban con ella. Además, si podemos ver algo con esta mujer, es que esta mujer, por motivo de ese rechazo, ya había perdido muchas cosas. Incluso no tenía ningún problema en contestarle a un hombre judío y estando a solas.
Así que podemos ver un poco acerca de esta mujer. Podemos ir comprendiendo poco a poco quién es esta mujer, lo que siente y lo que ha vivido. Pero continuemos y vamos conociendo un poco más acerca de la conversación. Versículos 11 y 12, y dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Así que, ¿qué podemos ver? Recuerdan que yo les acababa de decir, perdón, que Jesús había utilizado el término agua viva que hacía referencia a un agua muy pura. Así que esta mujer lo primero que pensó, ¿de dónde va a sacar esta agua viva si antes me está pidiendo agua a mí? No tiene cómo sacarla, me está pidiendo agua a mí y sin embargo me está diciendo que me va a dar un agua viva. Pero el versículo 12 me hace pensar en algo. Y es que esta mujer nota algo. Si ella dice, si este hombre dice que me va a dar un agua viva, y no tiene con qué sacarla, entonces con mucha probabilidad este hombre tiene algo escondido. Quizás tiene poderes, quizás tiene magia, quizás este hombre es importante. ¿Por qué? Porque ella recurre a su tradición y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Así que ella puede interpretar y puede ver que algo raro está pasando allí. ¿Y saben yo qué veía en esta mujer? Que esta mujer, a pesar de ser rechazada por su gente, a pesar de que algo pasaba que la gente no quería compartir con ella ni nada por el estilo, esta mujer tenía un contexto religioso. Esta mujer conocía muy bien sus tradiciones, conocía muy bien su historia, conocía del Dios verdadero. Si conocía a Jacob, sabía a quién era que Jacob le servía, conocía quién era el Dios de Jacob. Y eso lo vamos a ver más adelante. Versículos 13 al 15. Y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, ¿qué podemos ver? Y veamos varias cosas. La primera, ahí podemos ver una palabra que me llamó mucho la atención, y es la palabra vida eterna, o la frase vida eterna, en especial la palabra vida. Y recordemos que la palabra vida también tiene varios significados o varias formas de ser expresada. Y la palabra vida que está ahí es la palabra Zoe. Y ya hemos hablado de este Zoe muchas veces. Pero nuevamente, Zoe es vivir. Yo puedo estar vivo, pero no puedo estar viviendo. Sin embargo, el Zoe es decir, yo sé que estoy vivo, sé que estoy sintiendo, sé que estoy haciendo algo. Como diría algún padre, no sé, está sirviendo para algo. Tengo un motivo, una razón para vivir, algo que me está motivando. También podemos ver algo, y es que Jesús le dice que esa agua será en él, es decir, dentro de la persona, esa agua será una fuente, es decir, esa agua estará dentro de mí, o sea, en este caso dentro de ella, perdón. No tendrá que buscarla fuera, ¿cierto? Pero sin embargo, mire la respuesta de la mujer. Dice,
dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y nuevamente podemos ver que esta mujer, ¿cierto? No había comprendido, no había entendido con quién estaba hablando. Ese eido no había llegado para ella, para nada. Ella seguía sin saber qué era lo que estaba hablando, pero sobre todo ella estaba pensando era en sus necesidades fisiológicas, por decirlo de alguna forma, en el aquí, en el ahora, sin notar que Jesús ya le había hablado que era de la vida eterna. Jesús le habló de vida eterna. Ella estaba pensando en el agua que necesitaba a diario. Versículos 16 y 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que veamos algunas cosas, como siempre. Analicemos los versículos. Esta mujer dice que había tenido 5 maridos. Si en nuestra cultura que es tan abierta, donde todo les parece bien y no hay ningún problema con nada, decir que una persona tenía o que una mujer ha tenido 5 maridos es una cosa de escándalo. ¿Ustedes se imaginan cómo sería en la época decir que una mujer tenía 5 maridos o que había tenido 5 maridos? Quizás esto sea uno de los motivos por los cuales esta mujer era rechazada. Si todo el mundo quería cuidar su imagen, quería cuidar, ¿sí?, su presencia, el mostrarse bien entre los demás, ¿quién quería estar con una mujer o andar con una mujer que había tenido 5 maridos? Si no es bien visto en nuestra sociedad, como les digo, que prácticamente lo permite todo, imagínense en cómo sería en la época. Pero algo que también yo quiero que veamos, y es que el haber tenido 5 maridos muestra algo de esta mujer. Y es que esta mujer tenía una necesidad, tenía un vacío emocional, el cual ella quería llenar. Yo no sé si ustedes, si me disculpan si me desvío un poco, pero en la psicología, creo que es en la psicología se habla mucho acerca del rol del padre en la crianza de los hijos. Cuando un padre ha estado presente, las mujeres tienen mucho mayor como probabilidad, por decirlo así, eh, de ser mujeres que no dependan de los hombres. Porque estas mujeres que no han tenido sus padres o que sus padres no les han marcado su vida, ¿cierto? Como el hombre que las amó, que las quiso o que las quiere. Estas mujeres van a buscar el amor en hombres mayores y en hombres, me disculpan, y en cuanto hombre puedan tener. Esta mujer tenía un vacío emocional. Pero en cambio las mujeres que se han criado con sus padres, que el padre les ha valorado tanto, son mujeres que no se meten con cualquiera. Así que podemos ver cómo el pasado de esta mujer la seguía persiguiendo. Esta mujer tenía un vacío, el cual necesitaba llenar. Y Jesús le estaba hablando acerca de ese vacío. Jesús la quería llevar a ese vacío, a ese problema que ella tenía. ¿Y qué podemos ver? Que es que Jesús la está confrontando con su verdad, con su pasado.
Pero en ningún momento Jesús la está condenando, muchachos. Así que como lo que yo les digo, Jesús lo que buscaba era llevarla a ella a su problema principal. Pero para esto ella debería ser confrontada. Y es que muchachos, nadie puede salir de un problema si no lo reconoce. Pensemos, ¿por qué en el mundo hay tan pocos discípulos de Jesús? Hay muchos cristianos, pero pocos discípulos. ¿Y por qué? O sea, porque justamente a las personas se les enseña que todos son buenos, solamente que de vez en cuando hacen algo malo. Pero la realidad es totalmente contraria, muchachos. Nosotros somos malos, pero de vez en cuando hacemos cosas buenas. Solamente quiero dejarles algo a ustedes para que continuemos, y es, piensen en esto y se los voy a demostrar que nosotros no somos buenos. Y si los que tengan cómo anotar, anoten esta pregunta. Si ustedes tuvieran todo el tiempo disponible, todo el dinero, ¿cierto? Y el permiso para hacer lo que quieran hacer sin temor a tener alguna consecuencia, ¿ustedes qué harían? Es decir, no me contesten, piénsenlo en ustedes. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo disponible, todo el dinero del mundo disponible, tienen todo el permiso de hacer lo que quieren y nadie les va a decir nada por lo que están haciendo. Piensen ustedes qué harían. Y eso se los dejo de tarea. Pensémoslos. Entonces, muchachos, ¿estamos reconociendo nuestro problema? ¿Estamos reconociendo que somos pecadores? Más importante, ¿estamos viendo a Jesús como un salvador o solo como un hombre que da buenos consejos, el man bacano, el man que me dice cómo vivir la vida? ¿O lo estamos viendo como verdaderamente es Él? Como Dios hecho hombre, como el salvador que todos necesitamos. La mujer samaritana hasta ese momento no lo había visto así. De hecho, todavía no lo ha visto. Sin embargo, esta es la forma en que Jesús se está revelando a la mujer. Le está hablando de vida eterna, muchachos. Le está hablando acerca de llenar ese vacío emocional que esta mujer tiene. La lleva a reconocer su problema. Y muchachos, recordemos el Evangelio. Los pecadores necesitan ser salvados. Pero para que alguien sea salvado, tiene que reconocer la necesidad de un Salvador. Si yo no creo que necesito un Salvador, entonces ¿para qué? Perdón, si yo no creo que necesito ser salvado, entonces ¿para qué necesito un Salvador? Yo no lo necesito. Pensémoslo. Por ejemplo, ¿yo para qué necesito un timón de un carro si yo no tengo carro? Pensemos en esto. Versículos 19 al 24. Vamos avanzando. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué podemos ver? Cuando Jesús confronta a esta mujer con su pecado o con su pasado, ella inmediatamente nota que Jesús no es cualquiera. Y le dice, me parece que tú eres profeta. ¿Cierto? Pero en el mismo tiempo en que ella reconoce que Jesús no es un hombre cualquiera,
que a ella le parece profeta, ella aprovecha y le hace una pregunta. Yo me pregunto por qué le preguntó esto, sobre la necesidad de en dónde adorar. Y saben, algo que yo veía en esta mujer era es que esta mujer, a pesar de su pasado, esta mujer, a pesar de todo lo que había vivido, dentro de ella había algo que la hacía buscar de Dios. A pesar de todo lo que había vivido, había algo que la motivaba a ella a buscar de Dios. Y yo creo que por eso fue la pregunta. Pero miremos la respuesta de Jesús, y Jesús le deja algo muy claro a ella. Y es que la salvación, es decir, el Mesías vendría de los judíos. Le deja muy claro eso. Pero también Jesús le habla acerca de adorar en espíritu y en verdad. Le dice, mira, va a llegar un momento en que ni aquí ni allá. Va a llegar un momento en que si quieres adorar a Dios, lo debes hacer en espíritu y en verdad. Pero ¿qué significa en espíritu y en verdad? Espíritu y en verdad lo podemos ver como adorar desde lo más profundo de nuestro ser. Es algo que tenemos dentro de nosotros que no tiene engaño. Nuestro espíritu revela, nuestro espíritu nos lleva a adorar a Dios. ¿Pero qué es adorar? La palabra adorar viene de su palabra original proscuneo. Y cuando leía acerca de la explicación de esta palabra me daba demasiada risa porque la verdad era un poco como... Uy. Y es que esa palabra proscuneo puede significar como besar, pero también se puede interpretar como cuando un perro le lame la mano al amo, también como hacer reverencia. Y saben, yo decía, qué imagen tan desagradable que un perro te esté lamiendo la mano. Y eso que yo tengo dos labradores. Pero yo decía, cuando mis perros hacen eso, lo hacen en muestra de cariño, lo hacen en muestra de afecto, lo hacen en muestra de agradecimiento. Así que no nos veamos, la adoración no es como ir y lamerle la mano a Dios. La adoración es mostrarle a Dios desde lo profundo de nuestro ser, en nuestra verdad, lo agradecido que estamos por Él, lo que reconocemos que Él ha hecho por nosotros, la forma en que lo amamos. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Entonces, muchachos, para los que han estado en la iglesia, para los que han escuchado acerca de los ministerios de alabanza y adoración, resulta y pasa que la adoración no es un tipo de música. Mucha gente cree que la alabanza es el tipo de música donde todo el mundo la. Y la adoración es cuando todo el mundo está. Pero no, muchachos. La alabanza es un tipo de adoración a través de la música. Pero la adoración es un estilo de vida. Es algo que viene desde mi interior. ¿Y qué podemos ver aquí, muchachos? Que cuando Dios lo que espera de nosotros, cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Salvador, cuando empezamos a verlo como a Él, como Dios creador, Dios proveedor, el Dios de la salud, el Dios que nos provee salud más bien, el Dios que nos cuida, Señor. El anhelo de Dios es que nosotros respondamos, ¿cierto? Pero en verdad, en lo que somos. No como un compromiso, no como, es que como Dios me dio esto, entonces yo le tengo que devolver eso. No, es que Dios ha sido tanto para mí que incluso, yo no sé si ustedes me tienen en WhatsApp o más bien se han visto mi estado, pero tengo en mi estado una frase que dice, en ocasiones Dios dice no y nunca deja de ser bueno y nunca deja de ser Dios. Y eso es lo que busca Dios, que lo amemos
a pesar de todo, pero sobre todo en verdad, desde nuestro espíritu, en nuestro diario vivir. Miren muchachos, es tanto que, bueno, mi abuela ha estado un poco enferma, entonces yo me he hecho cargo de las cosas de la casa, del arreglo, el aseo y todo eso. Cuando estoy barriendo y cuando estoy trapeando, me cito a mí mismo en mi mente Colosenses 3:23. Es una cita bíblica que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, cuando estoy barriendo y estoy trapeando, siempre me estoy recordando, no estoy barriendo para mi abuela, no estoy barriendo para mí, estoy barriendo para el Señor. Y cuando hago eso, hasta me meto debajo de la cama a barrer y a trapear, porque lo hago enfocado en el Señor. Lo hago porque eso es lo que Él quiere. No lo hago por nadie más, muchachos. Es un estilo de vida. Es vivir agradeciéndole a Dios. Continuemos, muchachos, para que terminemos. Versículos 27 al 30. No, perdón. Versículos 25 al 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Miren muchachos, la palabra yo soy o la frase yo soy es la misma expresión que Dios le dio a Moisés en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 3, versículo 14. En esta porción de la Biblia en Éxodo vemos cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Y Moisés le pregunta a Dios, bueno, y si preguntan quién me manda a liberarlos, ¿qué les digo? Y Dios le dice a Moisés, diles que yo soy, te ha enviado. Así que el hecho que Jesús utilice la frase yo soy está revelando algo. Y es que Jesús se está revelando como Dios. Interesante, ¿no? Pero también hay algo mucho más interesante que yo quiero que veamos allí. Y quiero que nos enfoquemos en eso. Y es que Jesús le declara a esta mujer que es el Mesías. Esa es la primera vez que Jesús le dice a alguien, así, directo, que Él es el Mesías. ¿Y qué quiero que veamos aquí? Y es que el hecho de que Jesús haya revelado quién era a una mujer, nos hace ver la importancia que tienen las mujeres en el reino de Dios. Más aún considerando la cultura de la época. Recordemos que, si podemos hablarlo en ciertos términos, la cultura de la época era una cultura machista, podríamos decirlo. Pero Jesús se le reveló a una mujer de dudosa reputación, a una mujer que la gente no quería estar con ella. Sin embargo, a esa mujer fue la que Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Interesante, ¿no? Ver cómo justamente a la rechazada, a la juzgada, a la cuestionada, fue a la que Jesús se le reveló. Y muchachos, dos aplicaciones para nosotros. La primera, y ya hablamos de eso hace un momento. Jesús no quiere revelarse en nuestras vidas como un maestro, como un consejero. Jesús quiere revelarse en nuestras vidas y es necesario que nosotros reconozcamos a Jesús como el Mesías prometido. El Mesías prometido desde Génesis capítulo 3. Y como tal nosotros debemos reconocer a Jesús. Jesús no es un maestro, Jesús no es un consejero. Jesús es Dios, muchachos. Pero otra aplicación una aplicación para nosotros, otra aplicación. Para los hombres que estamos aquí. Hombres, así como Jesús dignificó a esta mujer,
Ese es el llamado para cada uno de nosotros, el de valorar a las mujeres, el de respetarlas, el de darles el lugar que ellas merecen. Pero mujeres, también hay un mensaje para ustedes. Y es que pueden que existan hombres buenos, hombres que son trabajadores, las cuiden, demuestren que las amen. Pero mujeres, solamente un hombre que sigue a Jesús hasta el punto de ser un discípulo, solamente ese hombre o esos hombres les darán el lugar, el reconocimiento, el valor y el amor que ustedes merecen. Así como Jesús lo hizo a esta mujer que todo el mundo rechazaba, recordemos que los discípulos están llamados a caminar igual que su maestro. Así que es una obligación para los hombres discípulos, no los hombres que se hacen llamar cristianos, valorarlas, así como lo hizo Jesús. Es un camino difícil para todos, más aún en este mundo, pero es otra de los tantos caminos que los hombres y mujeres deben recorrer en este mundo. En este mundo no, en el caminar del discipulado. Versículos 27 al 30. Y dice, en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Recuerdan que en un principio yo les hablaba acerca de lo extraño que era ver a un hombre y una mujer solos hablando? ¿Recuerdan que yo les dije en un principio lo extraño que era ver a un judío y a un samaritano hablando? Ahora imaginémonos, no era un hombre judío y un hombre samaritano, sino que era un hombre judío con una mujer samaritano, solos y hablando. Resulta y pasa que la palabra que vemos aquí en el versículo 27 de maravillaron, no es maravillaron. De hecho, esa palabra en el original sería escandalizaron. Es que muchachos, no era para nada, no era para nadie el ver normal esta situación o esta conversación. Pero muchachos, también veamos algo y preguntémonos, o más bien, caigamos en cuenta. ¿A qué iba esta mujer al pozo? El objetivo de esta mujer en el pozo no era ir por agua. Es más, esta mujer cuando Jesús le habló del agua viva, no le estaba pidiendo esta agua a Jesús para no volver a tener sed. Pero ¿qué dice el versículo 28? Que la mujer dejó el cántaro. Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro. ¿El qué nos dice esto? Que esta mujer ya había comprendido con quién estaba hablando. O estaba bastante sorprendida. Que su necesidad, ¿cierto? Su necesidad principal por la que fue, pasó a un segundo plano. A ella ya no le importó nada más. Se olvidó del agua. Dejó el cántaro y salió corriendo. ¿Y qué fue lo que dijo ella? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchachos, nuevamente a lo que hemos hablado desde el capítulo 1 o el capítulo 2, si mal no estoy. Muchachos, discípulos hacen discípulos. El que conoce a Jesús no se queda callado acerca de Jesús. Miren lo que hizo esta mujer. Dejó el cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, hey, vengan a ver a este hombre. Me ha dicho todo lo que he hecho. Vénganlo,
vengan a verlo. Y el testimonio de esta mujer fue tan efectivo que en el versículo 30 leemos que entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Es decir, el testimonio de esta mujer fue tan fuerte, tan lleno de verdad, que estos hombres no se pudieron aguantar y tuvieron que salir a ver qué era lo que estaba hablando. Y más adelante, en la próxima semana, primero Dios, vamos a ver qué sucedieron con estos hombres que vinieron. Pero entonces, muchachos, ¿qué podemos ver en estos tres versículos, en estos cuatro versículos, perdón? Como aplicación para nuestras vidas. Cuando conoces a Jesús, muchachos, cuando conocemos a Jesús, cuando entendemos quién es Él, el resto de las cosas pasan a un segundo plano. Incluso las cosas que consideramos vitales. La mujer dejó su cántaro ahí. Olvidó la sed que tenía y no le importó que fuera mediodía. No le importó absolutamente nada. Salió y se fue corriendo a dar testimonio de Jesús. Y eso es lo que va a suceder con nosotros. Cuando conozcamos a Jesús, todo va a pasar a un segundo plano. No estoy diciendo de que abandonen sus trabajos, sus carreras, no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la prioridad de ustedes estará en otra parte. En Jesús, en la vida eterna, en el don que Jesús, en el don que Dios nos ha dado. Muchachos, para terminar, tres aplicaciones globales, tres aplicaciones generales. Hemos hablado mucho hoy, hemos hablado de historia del pueblo de Israel, de dónde salieron los samaritanos, hemos hablado acerca de las costumbres, hemos hablado acerca de la comida kosher. Wow, ¿de qué no hemos hablado? Pero yo quiero que se vayan con tres cosas fundamentales. Si ustedes se van con estos tres pensamientos, yo quedo feliz, siento que he hecho la tarea y mi oración es que Dios pueda obrar en cada uno de ustedes. Así que tres cosas. La primera, Jesús quiere revelarse a nosotros, a nuestras vidas, como el Salvador, como el Mesías. Pero es necesario que nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. Recordemos el Evangelio. Dios envía a su Hijo para aquellos que lo reconocen como Salvador, sean salvados a través de Él. Si yo no reconozco la necesidad de un Salvador, ¿para qué voy a querer uno? Segunda aplicación. Dios está buscando personas que lo adoren porque les nace, porque está en su interior, por amor a Él, no por obligación o porque se los pidieron. Y tercera aplicación. Y esta aplicación a mí me voló así la cabeza muchísimo, porque no es algo que extraemos de una parte específica de los 30 versículos que hemos estudiado uno por uno. Es algo que podemos ver en general. ¿Y saben qué es, muchachos? Regálenme un momento, por favor. Abuela, hasta acá se escucha. Ya, qué pena. Algo que vemos en esos 30 versículos. Algo general. ¿Y saben qué es? Que Jesús es capaz de restaurar cualquier relación. Miremos este caso. Judíos y samaritanos, tratándose los unos a los otros, hablándose. En el versículo 20, versículos 29 y versículos 30, perdón, vemos cómo estas personas salieron a buscar a un judío. Muchachos, Jesús es capaz de restaurar cualquier relación, cualquier persona, sin importar inconveniente ni nada por el estilo. Si Jesús está en el centro,
es posible restaurar cualquier relación. 3 aplicaciones para nuestras vidas. 3 cosas con las cuales yo estaría completamente satisfecho de que ustedes se queden. Oremos. Bueno, Señor, gracias, Padre, por esta noche, esta nueva oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, de poder conocerte una vez más, Señor, de poder venir a ti, Señor, de verte como ese Salvador que necesitamos, Señor. Yo te oro, Padre, para que todos los que estamos aquí, Señor, podamos día tras día reconocerte, Señor, como un Salvador, Señor, de reconocernos a cada uno de nosotros como lo que somos, Señor, como pecadores, Señor, con la necesidad de un Salvador, Padre Santo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, a pesar de que en ocasiones nosotros digamos, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. Gracias, Padre, también por cada una de las personas que se han podido conectar, Señor. Y yo oro para que tu Espíritu Santo actúe en sus corazones, Señor. Que les des convencimiento de pecado, Señor, pero también la convicción de la necesidad de ti, Señor. Ese anhelo, ese deseo de ser adoradores en espíritu, en verdad, Señor, de buscarte. También, Padre, quiero orar por la situación del mundo, Señor. Sabemos por este asunto del coronavirus, Padre, de que haya una cura, Señor. Una vacuna pronto, Señor. No queremos orar en contra de tu voluntad, Señor, pero oramos creyendo, Padre, que siempre tú eres bueno, Señor. Oramos por los médicos, Señor, que tienen que afrontar esta situación, Señor. Guárdalos, fortalécelos, Señor, por los científicos que están investigando, por las personas que se encuentran enfermas, Señor, por su mejoría, Señor, por su recuperación. Y oro, Señor, por cada uno de nosotros para que nos guardes de esta enfermedad, Señor. Hoy en Colombia se reactivó todo, Señor, y Señor, yo conozco mi país, conozco mis compatriotas y creo que será una situación difícil, Padre. Señor, oro para que esta semana seas tú guiándonos, seas tú hablándonos, Señor, seas tú fortaleciéndonos, Señor, seas tú guardándonos, Padre. Gracias, Señor, y todo lo oramos, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, amén y amén.